Ese hombre pensó que tenía derecho a gritarle, solo porque no fue a trabajar un lunes, porque no avisó, porque no contestó el celular, porque según él, desapareció justo cuando más la necesitaban. Pero lo que no sabía es que esa mujer venía de enterrar a su hija, una niña que nació con una discapacidad rara que requería cuidados día y noche, y que, por 15 años, fue la razón por la que ella respiraba. La niña se llamaba Lucerito. No podía caminar ni hablar del todo, pero reía con los ojos. Le encantaban las estrellas y los dibujos de casas con techos rojos. Y siempre le decía a su mamá: cuando yo me cure, vamos a tener una casa con jardín y columpios. Pero esa casa nunca llegó, porque mientras la mamá trabajaba como corredora de inmuebles, mostrando hogares ajenos, ella vivía con su hija en un cuarto prestado, sin cocina propia, sin patio y muchas veces sin luz. Era madre soltera. El papá de Lucerito se fue en cuanto supo del diagnóstico y ella se quedó, con pañales, con medicamentos, con citas médicas, con miedo, pero también con amor. Nunca pidió nada, solo trabajo, solo una oportunidad de salir adelante, aunque el cuerpo le doliera y el alma sangrara en silencio. Ese lunes, Lucerito dejó de respirar. Fue en la madrugada, en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, como lo hacía desde bebé. Y mientras ella sostenía a su hija sin vida, el celular vibraba. Y vibraba, y vibraba. Te quiero en la oficina a primera hora. No me vengas con cuentos de madre luchona. Si faltas otra vez, búscate otro trabajo. Ella no contestó, ni podía. Estaba eligiendo el vestido blanco con el que su hija siempre soñó. Estaba escribiendo el nombre para la lápida. Estaba enterrando su corazón. Al día siguiente, volvió a la oficina, con la espalda recta, con el rostro seco, pero los ojos vacíos. Y cuando el jefe la vio, levantó la voz. ¿Dónde estabas, Esto es una empresa seria. No puedes faltar así nada más. Ella no dijo nada. Solo sacó una foto, la puso en el escritorio y se fue. Era la foto del ataúd, pequeñito, blanco, y encima un dibujo de Lucerito, una casita con una llave grande en la puerta. Si alguna vez te juzgaron por ser madre, si alguna vez te gritaron sin saber por qué llorabas, siéntate aquí conmigo, hija. Esta historia es tuya, y hoy va a ser contada como se merece. Cuando regresó de ese entierro, nadie la abrazó, ni una palabra, ni un silencio cálido, nada. Entró al edificio como si fuera invisible. Sus compañeras bajaron la mirada, no por maldad, sino por miedo. Miedo a acercarse al dolor, miedo a meterse, miedo a perder también el trabajo si se notaban demasiado humanas. Porque en esa oficina, ser humana era un riesgo. La llamaban la rara, la callada, la que siempre tiene excusas. Pero nadie sabía que su vida era una carrera contra el tiempo. Trabajar, volver a casa, cambiar sábanas, revisar oxígeno, preparar papillas, revisar temperatura. Había noches que dormía en una silla, junto a la cama de Lucerito, y aún así, llegaba al trabajo con el uniforme planchado, lista para mostrar propiedades que nunca serían suyas. Ese martes, después del funeral, se sentó en su puesto. El jefe pasó por detrás, ni la miró. Luego, le dejaron una hoja sobre la mesa. Memorándum disciplinario, falta injustificada. No decía lo sentimos, no decía te acompañamos en tu pérdida. Decía que debía firmar y que si volvía a faltar, sería despedida por abandono de cargo. Ella respiró hondo, no lloró, no discutió, firmó y volvió al trabajo. Pero esa tarde, cuando revisó su cartera, encontró algo que no había puesto ahí. Un papel doblado, pequeñito, con una letra temblorosa. No estás sola, alguien que sí te ve. Y fue ahí, en medio del castigo y del silencio, que algo se encendió en su corazón. ¿Quién había dejado ese mensaje? Los días pasaron. Ella se encerró en su trabajo. Atendía a los clientes con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vendía propiedades como si vendiera pan,
sin pensar, sin alma, pero algo había cambiado. Esa notita, ese "no estás sola", le daba fuerza. Cada vez que sentía que iba a quebrarse, metía la mano en la cartera y tocaba el papel, como si fuera un amuleto, como si alguien en algún rincón del mundo de verdad la estuviera cuidando. Hasta que un jueves por la tarde, una de las asistentes se le acercó. «Oye, tú sabes que el jefe habla pestes de ti cuando no estás, ¿verdad?». Ella no respondió, pero la otra insistió. «Yo tengo algo que necesitas oír». Y esa noche, en la cocina de su casa, con la licuadora apagada y las luces bajas, escuchó la grabación. Era él, el jefe. «Esa tipa solo sirve para dar lástima. Se cree mártir por tener una hija enferma. Debería renunciar, ya no vende como antes». Y luego, la risa de otros, compañeros, socios, gente que alguna vez le pidió ayuda, que la felicitó por cumplir metas, que le dio la espalda en su peor momento. Apagó el celular, se quedó en silencio, y en la pared del comedor vio uno de los dibujos de Lucerito, una casita, y al lado una puerta entreabierta. Fue en ese instante cuando decidió que algo tenía que cambiar. Pero no sabía que al día siguiente le tenían preparada una humillación aún mayor. El viernes amaneció con sol, pero para ella todo seguía gris. Al llegar a la oficina, notó miradas raras, susurros, gente que se callaba cuando ella pasaba. Algo pasaba, pero nadie le decía nada, hasta que, cerca del mediodía, la llamaron a la sala de reuniones. Ella entró con la espalda firme. Aún traía en la cartera la nota: «No estás sola», pero lo que encontró adentro fue un paredón, 3 jefes, una hoja impresa y una acusación directa. «Aquí está el contrato mal firmado. La señora canceló la compra. Dice que usted no le explicó las cláusulas. Vamos a tener que descontarlo de su comisión». Ella sintió que le temblaban las piernas. Ese contrato lo había revisado 3 veces, había explicado todo con cuidado. La clienta incluso había dado las gracias, pero ahora decían que era su culpa. Ella intentó hablar, pero uno de los jefes la interrumpió. «No es personal, pero últimamente estás distraída. Quizás este trabajo ya no es para ti. No es personal, pero sí le quitaban dinero, sí la trataban como incapaz, sí la empujaban hacia la puerta». Ella no gritó, no lloró, solo preguntó: «¿Puedo hablar con la clienta?». Uno de ellos rió. «Eso no es necesario, ya tomamos una decisión». Y la decisión era clara: dejarla sin la comisión que tanto necesitaba para pagar la renta de agosto. Esa noche se sentó en el suelo de la cocina con las cuentas en la mano y lloró por primera vez desde el funeral, pero en medio del llanto recordó algo. Lucerito una vez le dijo: «Mami, cuando alguien te mienta, tú diles la verdad, y si no escuchan, dibújasela». Y fue entonces que decidió buscar a la clienta, ella misma, cara a cara, sin saber que lo que iba a descubrir cambiaría todo. El lunes siguiente, a las 7:30 de la mañana, ella ya estaba en el edificio donde vivía la clienta. Tenía en la mano una copia del contrato, y en el bolso una carpeta con todo el historial de mensajes y correos. Cuando la mujer abrió la puerta, se sorprendió. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?». Ella respiró hondo y con respeto respondió: «Solo quiero saber qué pasó, porque yo recuerdo que todo estaba claro». La clienta la miró con culpa, bajó la vista. «Lo estaba, pero uno de sus jefes me llamó. Dijo que usted estaba en problemas. Me insistió para que cancelara y negociara directamente con él. Me ofreció un descuento si usted quedaba fuera del trato». Y entonces lo entendió todo. La habían usado, la habían desprestigiado y habían robado su venta. La clienta, conmovida, le pidió disculpas. Incluso le ofreció un café, pero ella no quiso quedarse. Solo dijo: «Gracias, ya tengo lo que necesito». Y al salir del edificio, el ascensor se detuvo en el 3er piso. Entró una mujer, joven, bien vestida. Trabajaba en la misma inmobiliaria. La reconoció.
Era asistente de uno de los socios. Y justo antes de que se cerraran las puertas, la mujer la miró y dijo en voz baja: «No soy la única que ha escuchado cosas. Si decides hablar, yo te respaldo». Ella no dijo nada, pero algo en su pecho por fin respiró, porque esa puerta no se cerró del todo. El martes, cuando ella llegó a la oficina, sintió un peso diferente en el aire. No sabía si era rabia, tristeza o esa mezcla agria que se queda en la garganta cuando una mujer descubre que la traicionaron en su momento más débil. Entró en silencio, saludó con la voz baja y fue directo a su escritorio. En el cajón donde guardaba los dibujos de Lucerito, encontró uno arrugado, sucio, tirado en el bote de basura. Era aquel que su hija había pintado poco antes de morir, una casita con flores, una llave dorada y una puerta abierta. Ella lo había colgado con cinta adhesiva, como una promesa muda, como un recuerdo de por qué seguía de pie. Pero ahora estaba ahí, entre papeles usados, restos de café y el desprecio de quien no entiende el amor de una madre. Lo tomó en silencio, lo alisó con las palmas y volvió a colgarlo, esta vez con 2 pedazos de cinta, uno arriba y otro abajo, firme, visible. Una compañera la vio. Quiso decir algo, pero no dijo, porque en esa oficina los gestos de ternura eran peligrosos, podían costar el empleo. A media mañana, el jefe la llamó. La misma voz que una vez le ofreció horas extras por confianza, ahora le hablaba con tono de amenaza disfrazada. ¿Fuiste a hablar con la clienta? No está bien que te saltes a la gerencia. Eso te puede traer consecuencias. Ella no respondió de inmediato. Lo miró, con los ojos bien abiertos, sin miedo, y dijo: «Solo quería la verdad, y ya la tengo». Él se tensó. «Yo que tú tendría cuidado. Aquí no es bueno andar escarbando». Pero ella no bajó la mirada, porque ya no le quedaba nada que perder, excepto la dignidad. Esa tarde, al salir del trabajo, encontró una nota más en su cartera. Misma letra, mismo papel pequeño. «La justicia tarda, pero llega. No te rindas». Ella cerró los ojos y por primera vez en semanas sonrió. Pero esa noche, mientras preparaba arroz con lo poco que quedaba en la alacena, recibió una llamada anónima. Una voz temblorosa dijo: «Sé cosas y tengo pruebas, pero necesito verte en persona. Mañana, 6 de la tarde. Plaza Bolívar, junto al kiosco». Y luego colgó. El miércoles no pasó como otro día. Desde que se levantó, su pecho llevaba un tambor diferente. La ansiedad de lo desconocido, la sospecha de que algo importante estaba por venir. Trabajó en silencio. Mostró un departamento a una joven pareja. Sonrió lo justo. Anotó lo necesario. Pero su mente ya estaba en la Plaza Bolívar. A las 5:45 salió de la oficina sin despedirse. Caminó con paso firme. Y aunque el cielo amenazaba con lluvia, ella no se detuvo. Llegó al kiosco a las 6:03. Miró alrededor. Nadie parecía esperarla. Esperó 10 minutos, luego 15, y justo cuando estaba por irse, una joven se le acercó. Pelo recogido, ropa sencilla, mirada nerviosa. «¿Tú eres la que cuida sola a su hija?» Ella dudó un segundo. Luego asintió. La joven sacó un sobre manila del bolso. «Yo trabajaba con ellos. Fui asistente de confianza. Me despidieron cuando descubrí ciertas cosas. Pero no me fui con las manos vacías». Le entregó el sobre y antes de irse dijo: «Ahí está todo. Correos, audios, papeles. Te usaron, te quitaron comisiones, te difamaron y no fuiste la única». Y luego se perdió entre la gente. Ella se quedó ahí, parada, apretando el sobre contra el pecho. Cuando llegó a casa, lo puso sobre la mesa como si fuera dinamita. Lo abrió con manos temblorosas. Había capturas de pantalla, documentos firmados con fechas alteradas, audios donde se hablaba de hacerla renunciar por presión y de quedarse con sus clientes antes que despierte. Pero lo peor fue un correo donde se leía: «Si sigue con la lloradera por la hija, no va a durar. Mejor que se vaya sola. Así no la indemnizamos». Ella soltó el papel y se llevó las manos al rostro. No solo la habían traicionado,
La habían planeado, como si fuera una carga, como si ser madre de una niña con discapacidad fuera un estorbo empresarial. Pero ahora tenía algo que nunca antes: pruebas. Y con esas pruebas tenía el poder de abrir una puerta que durante años otros le habían mantenido cerrada. Pero la pregunta era, ¿estaba lista para cruzarla? El jueves amaneció con nubes pesadas, de esas que no llueven, pero tampoco dejan pasar el sol. Así se sentía ella, contenida, pero a punto de explotar. Esa mañana no fue a la oficina. En vez de eso, fue directo a un lugar que jamás pensó pisar por voluntad propia: la Oficina de Derechos Laborales. Llevaba el sobre Manila bajo el brazo, bien cerrado, y la frente alta. La funcionaria que la recibió la miró con calma, le ofreció asiento, agua y silencio. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba, no por miedo, por cansancio. Contó todo: las faltas injustificadas, las comisiones robadas, la presión emocional, los comentarios ofensivos, la manipulación. Y finalmente, los documentos. Cuando terminó, la mujer al otro lado del escritorio se inclinó hacia adelante y dijo: «Tienes una denuncia sólida, pero necesitas testigos». Ella pensó en la nota, en la voz al teléfono, en la mujer del ascensor, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. «¡Los tengo!». La funcionaria asintió, le dio una hoja para formalizar la queja, y le dijo: «Esto va a remover polvo. Prepárate». Ella firmó, y al hacerlo, sintió que algo dentro de sí, una parte que había sido empujada al fondo durante años, despertaba. Esa tarde volvió a casa temprano, preparó arroz con lentejas, encendió una vela frente al dibujo de Lucerito, y susurró: «Ya viene, hija, la verdad ya viene». Pero justo al día siguiente, cuando llegó a la oficina con los papeles listos, la estaban esperando. No con respeto, no con disculpas, sino con una carta: «Reestructuración interna. Gracias por tus servicios». La despidieron, sin más, y en el sobre ni una palabra de indemnización, solo el nombre mal escrito, como si, después de todo lo que dio, ni su nombre valiera. Pero al salir por esa puerta, ella no bajó la cabeza, porque ya no era solo ella. Era una mujer con pruebas, una mujer con dignidad, una mujer con historia, y esa historia ya no se iba a quedar callada, porque al doblar la esquina, alguien la estaba esperando, y le dijo: «Yo también quiero hablar». La mujer que la esperaba afuera del edificio se llamaba Teresa. Había trabajado en administración por más de 5 años, también madre, también sola. «Yo escuché todo», le dijo. «Guardé correos, me pidieron que borrara archivos, pero los tengo». Y sacó una memoria USB, pequeña, pero con un peso inmenso. «Nos tratan como desechables, pero ya basta». Ese día, se sentaron juntas en una cafetería cercana, con libretas, documentos, audios, y lo que comenzó como una conversación entre dos mujeres cansadas, se convirtió en algo más: una lista, nombres, fechas, testimonios. En menos de una semana, ya eran 4 extrabajadoras con pruebas, cada una con su propia historia de abuso: horas extras no pagas, acoso verbal, burlas por ser madre, recortes arbitrarios, y todas coincidían en lo mismo: nos callamos demasiado tiempo. Ella tomó la iniciativa, redactó un documento colectivo, agendó una reunión formal en la oficina laboral, llamó a una abogada recomendada por una vecina, y mientras eso pasaba, la empresa empezó a sentir llamadas, inspecciones, solicitudes de documentos. Ya no era una sola mujer llorando en silencio, era un grupo de madres, mujeres, trabajadoras, decididas a defender su dignidad. Pero entonces, una mañana de sábado, mientras tomaba café en su cocina, recibió una notificación oficial: citación judicial, audiencia inicial, caso, despido injustificado y discriminación por maternidad. La fecha estaba ahí, el lugar también. Pero lo que más le estremeció fue lo que venía adjunto: una carta anónima, impresa, sin remitente. Solo decía:
Ellos no se rinden fácil, te van a querer romper, pero tú ya cruzaste la puerta. Ahora no mires atrás. Y en el reverso, un dibujo infantil de una llave. Ella lo reconoció. Era de Lucerito. Era el que había desaparecido semanas atrás del cuaderno. ¿Cómo llegó hasta Ali? ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué justo ahora? El día de la audiencia amaneció con un frío seco, uno de esos fríos que no calan solo en la piel, sino en el alma, de quien ha cargado mucho sin hablar. Ella se vistió con la blusa blanca que su hija Lucerito más amaba. No era casualidad, era una promesa silenciosa, una forma de decirle, voy contigo, hija. Esta vez no me callo. Llegó al tribunal laboral antes de la hora, con su carpeta de pruebas bajo el brazo y los recuerdos apretando el pecho. Ahí estaban ellos, sus antiguos jefes, los que una vez la llamaron orgullo del mes y que después la humillaron como si fuera un estorbo más. Iban bien vestidos, sonrisas frías, abogados a sus costados, intentando parecer respetables. Pero ella no llegó sola. Detrás de ella, una fila de mujeres, ex empleadas, compañeras silenciadas, testigos de años de abusos. 5 mujeres, 5 historias, 5 dolores distintos, pero con la misma raíz. Cuando comenzó la audiencia, la jueza pidió silencio. Se leyeron los cargos: despido injustificado, discriminación por maternidad, fraude interno, y luego la voz de ella se levantó. Al principio temblaba, pero con cada palabra se fue afirmando. Yo no faltaba por capricho, faltaba porque mi hija no podía respirar, faltaba porque estaba entre cuidar una venta o cuidar una vida. Contó sobre las comisiones robadas, sobre los correos falsificados, sobre los memorandos firmados en frío, sobre las humillaciones delante de todos. Mostró el dibujo de Lucerito, la casita con la llave en la puerta, y dijo, ella soñaba con tener un hogar. No lo logramos, pero hoy vengo a defender el único techo que aún tengo, mi dignidad. La jueza guardó silencio. El abogado contrario quiso interrumpir. Señoría, esto es emocional. Pero la jueza lo frenó con firmeza. También somos personas. Las emociones no anulan los hechos. Continúe, señora. Después de ella, habló Teresa, y luego Carla, y luego Mariana. Cada una con su historia, sus documentos, sus pruebas, una por una. Fueron poniendo sobre la mesa años de abuso, de miedo, de discriminación por ser madres, por ser mujeres, por ser demasiado humanas en una empresa que solo quería resultados. Del otro lado, los rostros se endurecían, miradas de incomodidad, susurros entre abogados. La jueza escuchó todo con atención y al final declaró: esta corte necesita 10 días para revisar la evidencia. No es un caso más, es un espejo. En la salida del tribunal, nadie habló, pero se miraron, y esa mirada decía, ya no estamos solas. Esa noche, ella encendió una vela en casa, frente al dibujo de Lucerito, y susurró, hoy hablé por las 2, pero a la mañana siguiente, alguien deslizó un sobre por debajo de su puerta. No tenía remitente, solo decía, no te metas más, esto no es tu liga. Y unos segundos después, alguien tocó la puerta. El golpe en la puerta fue suave, pero sonó como trueno en el corazón. Ella se acercó despacio, miró por la mirilla. Era una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos cansados. Abrió con cautela. ¿Usted es Alicia?, preguntó con voz baja. Sí. ¿La conozco? La señora asintió despacio. Soy la madre de Clara. Mi hija trabajó con usted. Murió el año pasado. Alicia sintió un golpe seco en el pecho. Clara. Claro que la recordaba. La joven que una vez rompió en llanto en el baño, después de ser insultada por un supervisor. La misma a la que Alicia le había dejado una notita envuelta en un pañuelo. No es tu culpa. Tú vales mucho más. Ahora, esa madre estaba ahí, con un sobre en la mano. Mi hija lo guardó todo, los correos, las fechas, incluso un diario,
Quiero que lo tenga usted, que no se pierda lo que vivió. Alicia lo recibió en silencio, temblando. Cuando la mujer se fue, cerró la puerta con suavidad y abrió el sobre en la mesa. Adentro, un cuaderno azul, con letra joven, apretada, y páginas llenas de frases como «Hoy me gritaron delante de todos». Alicia me dio una mirada de consuelo. No dijo nada, pero me salvó el día. A veces no quiero volver, pero necesito el dinero. Y al final, una frase subrayada. Si un día no puedo hablar, que alguien hable por mí. Ella cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho y entendió. Esto ya no era solo por ella, era por Clara, por Teresa, por Lucerito, por todas las que no pudieron gritar. Al día siguiente, recibió un correo inesperado, una propuesta de acuerdo económico por parte de la empresa, una suma importante, cierre inmediato del caso y cláusula de silencio absoluto, pero junto al correo, una nota adjunta, también anónima. Acepta y será como si nada hubiera pasado. Rechaza y te haremos caer. Ella se quedó mirando la pantalla, mientras su mano tocaba el dibujo de Lucerito colgado en la pared, y recordó la voz de su hija. «Mami, tú no te vendes, tú luchas». Entonces se levantó, tomó aire y respondió una sola línea. «Nos vemos en el tribunal». Después de rechazar el acuerdo, los días se volvieron más pesados, no por duda, sino por presión. Los mensajes empezaron a llegar, anónimos, fríos, amenazantes. «Piénsalo bien, estás sola. Nadie gana contra ellos. Retira la demanda antes de que sea peor». Pero ella ya no era la misma mujer que una vez tembló frente a un memorándum, ni la que agachó la cabeza cuando le quitaron su comisión. No, ahora era una madre sin miedo, una trabajadora con pruebas, una voz con eco. Mientras tanto, la empresa se movía. Llamaron a antiguos empleados, intentaron comprar testimonios, mandaron comunicados internos con su nombre tachado y frases como «ejemplo de lo que no se debe hacer». Una tarde, al salir del supermercado, notó que alguien la seguía. Nada directo, pero suficiente para hacerla acelerar el paso. Llegó a casa, cerró bien la puerta y esa noche durmió con las luces encendidas. No por cobardía, sino porque sabía que cuando una mujer decide hablar, hay quienes prefieren apagarla antes que escucharla. Pero justo al amanecer, recibió un mensaje de voz, de un número desconocido. La voz era de una mujer joven, temblorosa, casi llorando. «No sé si me recuerdas, soy Andrea, fui pasante en la empresa, leí tu historia. Gracias, porque yo también viví lo mismo. No pude hablar en su momento, pero si me necesitas, testifico. Ya no me importa el miedo». Ella escuchó ese mensaje sentada en la cocina, con el café enfriándose y las manos en el rostro, porque a veces el verdadero valor no está en gritar más alto, sino en resistir de pie. Esa misma tarde, su abogada le confirmó: «Tenemos fecha final, audiencia definitiva, y con estos nuevos testimonios, el caso es sólido». Suspiró profundo, pero en medio de ese suspiro, sonó su celular. Era su antigua compañera Teresa, la misma que había estado con ella en todo el proceso, y su voz traía urgencia. «Alicia, tienes que ver esto, filtraron tus datos, dirección, teléfono, todo, está circulando en un grupo interno». Ella se quedó en silencio. La estaban exponiendo, la estaban empujando, la estaban tentando a rendirse, pero lo que no sabían era que ella ya había vivido la pérdida más grande, y quien ya enterró a su hija no se arrodilla ante amenazas. Lo que hizo después sorprendería incluso a sus abogadas. El día de la última audiencia llegó. No hubo sol, pero dentro de ella algo brillaba. Se puso el mismo pañuelo que Lucerito usaba para dormir, lo ató en la muñeca, como si la llevara de la mano. La sala estaba llena, periodistas, organizaciones de mujeres, antiguas colegas que ahora sí se animaban a estar ahí. El abogado de la empresa llegó con cara de piedra, pero en los ojos llevaba grietas.
La jueza no tardó en entrar, papel en mano, rostro serio, voz firme. Después de revisar todos los documentos, testimonios, correos y grabaciones, este tribunal declara que la señora Alicia fue víctima de despido injustificado, discriminación por maternidad, acoso laboral y fraude interno. Un silencio cayó sobre la sala, uno denso, casi sagrado. Se ordena una compensación total, readmisión voluntaria, disculpa pública y apertura de investigación penal contra los directivos responsables. Pero lo que vino después fue más poderoso que cualquier cifra. La jueza miró a Alicia y le dijo, gracias, porque al hablar abrió una puerta que muchas creían cerrada. Ella no lloró, no ahí, solo bajó la cabeza y sintió que Lucerito la abrazaba desde dentro. Al salir del tribunal, las cámaras la esperaban, no por morbo, sino por respeto, y entre todas las preguntas, una niña se le acercó. No tenía más de 10 años. Le entregó un dibujo. Era una casa, con flores, y una llave dorada en la puerta. «Mi mamá también lucha como usted», dijo la niña. «Yo le dibujé esto para que no se rinda». Alicia se agachó, tomó el dibujo y lo guardó en la misma cartera donde aún llevaba el de Lucerito. Ese día no volvió en taxi, caminó, porque por primera vez en mucho tiempo el mundo no parecía tan ajeno, pero justo antes de entrar a casa encontró un sobre blanco colgado en su puerta. Adentro, solo una hoja y en ella un nombre, Valeria. La última socia de la empresa, la única que aún no había sido investigada. Y debajo del nombre, una frase escrita a mano. Ella también sabía todo. El sobre blanco seguía en su mano, ligero por fuera, pero pesado por dentro. Lo abrió con cuidado, como quien toca una herida que aún no sana. El nombre estaba ahí, escrito con tinta firme, Valeria López. Una de las socias fundadoras, la única mujer entre los socios, la que siempre guardaba silencio, la que miraba sin intervenir, la que, hasta ese día, había permanecido invisible en todo el proceso. Pero ahora su nombre aparecía acompañado de una frase que lo decía todo. Ella también sabía. Alicia se quedó quieta por unos segundos, mirando esa hoja como si fuera un espejo. Sabía que si decidía avanzar, si nombraba a Valeria, el caso tomaría otra dimensión. Y también sabía que muchas veces el silencio de una mujer frente al abuso puede doler tanto como la agresión de un hombre. Respiró hondo y llamó a su abogada. «Tenemos una más». «¿Dos estás segura de seguir?», preguntó la abogada con tono serio. «Ya lograste justicia. Esto puede traer consecuencias nuevas». Ella se calló sabiendo todo. «Y yo ya no vine hasta aquí para dejar puertas cerradas». 2 días después, una nueva audiencia fue agendada, esta vez con Valeria en el centro. Cuando Alicia entró en la sala, la vio ahí, sentada, evitando mirarla, jugando con el anillo en su dedo. La jueza fue directa. «Señora Valeria, tenía conocimiento de las prácticas de discriminación, presión psicológica y fraude dentro de su empresa». Ella no respondió de inmediato, pero el temblor en sus manos la delataba. Se le recuerda que está bajo juramento. Entonces habló. Sí, un murmullo recorrió la sala. Incluso Alicia sintió un escalofrío. Valeria tragó saliva y siguió. «Yo sabía. Escuché conversaciones, leí correos, vi cómo la presionaban y no hice nada. Tenía miedo. Pensé que si hablaba, me quitarían todo». La jueza asintió. «El silencio también tiene consecuencias». Valeria bajó la mirada. Por primera vez, no como socia, sino como mujer, y fue entonces que Alicia pidió la palabra. Todos se giraron hacia ella. «No quiero venganza. No vine aquí para destruir, pero vine a abrir todas las puertas, incluso las que otras prefieren dejar cerradas». Miró a Valeria y con voz firme pero serena dijo: «Las mujeres que callan cuando otra está siendo destruida no son neutras, son parte del muro». La sala quedó en silencio, uno espeso, uno que dolía, pero que también sanaba.
La jueza agradeció y anunció que el caso sería extendido para incluir responsabilidades compartidas. Incluso Valeria podría enfrentar sanciones civiles por omisión consciente. Al salir, la prensa esperaba, pero Alicia no se detuvo. Caminó derecho hasta la plaza donde solía llevar a Lucerito en sus días buenos. Se sentó en la banca junto al viejo árbol. Sacó el dibujo de la cartera, la casa, la llave, la puerta abierta, y con un bolígrafo escribió al pie del papel: «Ya entramos, hija, ya no hay cerrojos». Pero cuando volvió a casa esa noche, en el buzón había una carta más. Esta vez no traía amenazas, ni nombres, solo un logo y una invitación. «Queremos ofrecerle una oportunidad para liderar un nuevo proyecto inmobiliario con enfoque humano y social. Si está dispuesta, la esperamos el lunes a las 10:00. Y debajo, una firma: Fundación Hogar Vivo. Ella se quedó de pie, bajo la luz del pasillo, con la carta en una mano y a Lucerito en el corazón. Una nueva puerta se abría, pero esta vez la llave la tenía ella. El lunes llegó, pero no como antes, no con el peso de la rutina, no con el miedo a un jefe, no con la angustia de llegar tarde porque su hija pasó la noche sin poder respirar. No, ese lunes Alicia salió de casa porque ella lo eligió. Se levantó temprano, preparó café y puso una tacita frente a la foto de Lucerito. «Hoy es por nosotras, hija. Hoy abrimos otra puerta». Se vistió con una blusa clara, sencilla, y en la muñeca el mismo pañuelo que usó en el tribunal, el que ató tantas veces mientras temblaba, el que sujetó en silencio cuando quiso rendirse, el que ahora era bandera. El edificio no era lujoso, pero tenía algo que ningún otro había tenido: respeto. En la entrada un cartel de madera decía: Fundación Hogar Vivo, donde toda madre tiene un lugar. La recibieron con sonrisas suaves, con un apretón de manos sincero, con palabras que no buscaban vender, sino cuidar. Le ofrecieron un cargo: coordinadora de vivienda digna para madres solteras. Su trabajo sería usar todo lo que aprendió como corredora de inmuebles para ayudar a otras mujeres a encontrar no una propiedad, sino un hogar real, un techo sin gritos, un cuarto sin miedo, una puerta que abra y no vuelva a cerrarse. Alicia aceptó, no por impulso, sino porque ya entendía algo que muchas tardan años en descubrir: la dignidad también se construye. El primer día reunió a un grupo de mujeres. Ninguna hablaba mucho. Algunas venían con niños, otras con el alma rota. Ella se paró frente a todas y dijo: «Yo también llegué rota, también me gritaron, también creí que no tenía salida, pero un día recordé que ser madre no es una debilidad, es una fuerza que asusta a quienes nunca cuidaron nada». Desde entonces, cada casa que entrega lleva un sobre especial. Adentro, un dibujo de una casita con flores, una puerta abierta y una llave dorada. En la esquina inferior, una firma pequeña: Lucerito, porque su hija ya no era ausencia, era dirección. Meses después, su nombre salió en las noticias, no como escándalo, sino como ejemplo. Ex trabajadora denuncia y gana el caso más emblemático de discriminación maternal en el sector inmobiliario. Ahora lidera un programa de vivienda humanizada. Algunos jefes antiguos dijeron que tuvo suerte, otros fingieron no recordar, pero la verdad ya no podía esconderse. Alicia no solo ganó un juicio, ganó algo más valioso: la libertad de no agachar la cabeza nunca más. Dijeron que ella no merecía estar en ese escritorio, pero hoy su nombre brilla en la puerta que ella misma abrió. Y cada mujer que recibe una llave de sus manos sabe que no está recibiendo solo un juego de metal, está recibiendo algo que nadie más puede tirar: su valor. Y justo antes de entrar a su nuevo hogar, todas leen la misma plaquita que ella manda colocar en cada entrada: aquí no se grita, aquí se empieza de nuevo. Don Fernando, despedida. Si esta historia te tocó el alma, escribe ahí abajo, hija, porque una puerta cerrada
Nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo la llave correcta, ya viene en camino.